Estados Unidos desafía con su aumento militar en Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Irán advierte de una guerra total si es atacado por Estados Unidos o alguno de sus aliados. Arabia Saudí entra en el juego tras los ataques yemeníes a sus refinerías para justificar que Washington envíe más defensa a la zona sobre pretexto de protegerle. Mientras en la ONU la nación persa presentará el plan de coalición de la esperanza para la seguridad del Golfo Pérsico con los países ribereños. Se tensa la delgada línea roja. ¿Se atreverá Estados Unidos a provocar más? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz por mi compañero Roberto de la Madrid y así iniciamos. و به دنیا اعلام می‌کند حضور نیروهای خارجی می‌تواند برای منطقه، برای آبراهای جهانی، برای امنیت کشتیرانی، برای امنیت نفت و انرژی مشکل‌زا و خطرناک باشد. In response to the Kingdom's request, the President has approved the deployment of U.S. forces, which will be defensive in nature and primarily focused on air and missile defense. We will also work to accelerate the delivery of military equipment to the Kingdom of Saudi Arabia and the UAE to enhance their ability to defend themselves. I think the sanctions work and the military would work, but that's a very severe form of winning, but we win. Nobody can beat us militarily. Nobody can even come close. اراده ما برای واکنش قاطع به هر تجاوزی قطعی است. ما اهل پاسخیم. به چیزی ابتدا نمی کنیم، اما در واکنش قاطعیم. مقتدرانه پاسخ می دهیم. هر کس می خواهد سرزمینش میدان اصلی جنگ شود، بسم الله. No, I'm not confident that we can avoid a war. I'm confident that we will not start one. But I'm confident that whoever starts one will not be the one who finishes it. What does that mean? That means that there won't be a limited war. ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد. با این طرح به دنیا اعلام کنیم که ایران دنبال یک صلح بلند مدت در منطقه هست. ایران آمادگی داره در یک مجمع گفتگو حضور پیدا کنه با حضور سازمان ملل و ما معتقدیم که راه حل منطقه از درون منطقه خواهد بود. اونهایی که از بیرون منطقه میان هیچ وقت نمیتونن صلح و امنیت رو بیارن. کما اینکه دیدیم آمریکایی‌ها در این مدت از سال 2001 تا حالا تو این منطقه هستن، هر روز هم یه لشکرکشی کردن، هیچ کجا هم نتونستن یک امنیتی رو به وجود بیارن. Allí teníamos el contexto que pone pues sobre la mesa la situación. ¿Habrá guerra total, sí o no? Vamos de inmediato al análisis. Fernando Moragón y Francisco Javier Martínez López, ambos analistas internacionales, nos acompañan esta noche desde Madrid. Les saludo a ambos. Fernando, Francisco, ¿cómo están? Gracias. Bueno, muy bien, gracias Miguel, encantado de estar con vosotros.
Muy bien, vamos a iniciar remontándonos un poco a alrededor de una década atrás y recordar precisamente que en el año 2006 la entonces secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice pues presentaba en Tel Aviv, Israel, lo que Estados Unidos llamaba el plan para crear un nuevo Oriente Medio. Precisamente la administración Bush en ese momento pretendía fomentar a través de la inestabilidad y la violencia en la región un realineamiento de fuerzas militares precisamente para pues interferir o lo que consideraban en ese momento la influencia de Irán en la zona y sus aliados. Podemos considerar que ese plan no se llegó a concretar, pero las amenazas que hemos visto recientemente en los últimos meses y la intención de Estados Unidos de aumentar su presencia militar en Oriente Medio y en el Golfo Pérsico son parte de ese plan fallido en ese momento. Inicio con usted, Fernando, adelante. Pues efectivamente, como bien señalas, cuando llegan al poder los neocons, del que acaba de salir hace poco de la administración actual del presidente Trump, John Bolton, que formaba parte de ese grupo de neocons, de Condoleezza Rice, pero sobre todo de Donald Rumsfeld, de Paul Wolfowitz, etcétera. Cuando llega esta gente al poder en Estados Unidos, lo que hace es llevar a cabo, digamos, toda una serie de proyectos militaristas y que sabemos, además lo sabemos con diversas fuentes, entre ellas la del propio general Wesley Clark, general de 4 estrellas, que capitaneaba la OTAN cuando la guerra de Kosovo, y que en el 2007, y esto es importante la fecha, en el 2007 ya decía en una entrevista, creo que era la CNN, pero estoy seguro, en una entrevista televisada, que es que él estaba asombrado cuando después de los atentados del 11 de septiembre en el Pentágono le decían que los políticos, la administración de Bush hijo, querían atacar a 7 países. Entre ellos, fijaros, estamos hablando de 2007, solo se había atacado a Afganistán y a Irak. Estaba Somalia, estaba Siria, qué casualidad, estaba Irán, qué casualidad. Es decir, que formaba parte de un plan ya previamente establecido de antemano y que ahora la administración actual, que está muy dividida, se encuentra un poco entre los que quieren llevar a cabo esa realidad y enfrentarse directamente y los que están por una labor más de apaciguamiento. Veremos quién gana. Claro. Francisco, ¿coincide con su contertulio en este sentido? ¿Este es un plan, o lo que estamos viendo en este momento y este incremento de la presencia militar estadounidense en la región, es un plan ya que data de hace años y que se quiere concretar sí o sí ahora? Yo diría que la complejidad de la propia administración, las propias contradicciones que habéis señalado dentro de la administración Trump desde sus inicios, no es exactamente ese plan Chevrowski que durante años ha conducido a guerras que el propio Trump en su campaña anterior decía stupid wars en Oriente Medio. Es decir, el único que yo me atrevería a decir que no quiere una guerra en directo es el propio presidente Trump, y lejos de mí de defender a capa y espada al presidente Trump, pero hemos visto la salida de Bolton, hemos visto la salida de muchos de sus consejeros y asesores, pero es que estamos viendo que estas stupid wars, el presidente Trump y sobre todo la parte de los apoyos económico-financieros del presidente Trump han visto la vulnerabilidad de Arabia Saudí. ¿Qué quiero decir con la vulnerabilidad? Quiero decir que los ataques que ha sufrido y que en un principio se decía que en una semana Arabia Saudí iba a estar disponible para volver a trabajar como estaba trabajando, la realidad es muy, muy alejada. Tengo datos de este fin de semana desde Japón, de compradores de petróleo desde Japón, la japonesa JXTG Nippon Oil, en la cual han recibido un comunicado de Saudi Aramco, en la cual le notifican este fin de semana que el petróleo no se lo van a poder suministrar de lo que se llama el crudo de grado ligero,
porque las instalaciones de desulfuración están dañadas y requieren todavía muchas más semanas. Por lo tanto, el petróleo, aunque el crudo que les van a dar, aunque sea más barato, va a ser más caro, en tanto en cuanto va a ser un crudo que ya no será ligero, que será pesado o mediano y que por lo tanto habrá que transformarse y habrá que invertir. Recordemos que Arabia Saudita exporta el 40% de lo que supone la importación de petróleo de Japón, datos del 2018. Todavía no tengo los datos de las otras dos petroleras japonesas que compran. Con esto quiero decir que unido a esta vulnerabilidad, unido al choque en la economía que ha supuesto estos últimos 4 o 5 días, como la FED, independientemente de la guerra comercial con China, está inyectando y va a inyectar, se crea hasta los $1.000 millones, porque el mercado de petróleo es un mercado en dólares, y también los mercados de derivados y de contratos a plazo se han jugado en posiciones bajistas en torno a $60 el precio del barril. Cuando esto ha subido por estos ataques a 72 euros el precio del barril diario, que supone que lo que se llama el stop loss, los cortacircuitos que se ponen cuando se trata en contratos de derivados, han explotado. Por eso la FED está inyectando dinero, saltándose, bueno, ha habido un salto de lo que se llama la tasa repo dentro de la FED, que esto significa que de la tasa repo que estaba en 2,2 ha pasado a un 10%. Estamos viendo vulnerabilidad, estamos viendo insolvencia del sistema, que las empresas americanas necesitan dinero, que han jugado los bancos también a posiciones bajistas y que necesitan liquidez a corto, y luego la fragilidad del sistema si hubiese una guerra contra Irán. Recomiendo que se lea una obra de un escritor americano, Alex Scarrow, que es un thriller del año 2007, La teoría de los dominós, y en esta teoría de los dominós habla justamente de cómo unos atentados en unas instalaciones petroleras conllevan a una ruptura de los aprovisionamientos y a un caos. Por lo tanto, repito para terminar, presidente Trump, y lejos por mi parte de defenderlo, no quiere ni harto vino, y lo digo así, un conflicto en directo con Irán. Precisamente, Francisco, ya que pues se adelante y aborda este punto tan vital como lo fue los ataques yemenitas a las refinerías de Arabia Saudí, y que a su vez han servido de justificación para que Estados Unidos pues aumente la presencia militar en la zona, vamos a abordar este punto en este momento. Y Fernando, voy con usted. Hay algo aquí que llama mucho la atención. Le ha caído a Arabia Saudí como anillo al dedo, y a Estados Unidos pues estos ataques a las refinerías para aumentar la presencia militar y también jugar un poco pues con esa justificación de bajo la protección de Riad, Estados Unidos pues intervenir más acá y seguir provocando a Irán. A ver, yo creo que, y estoy completamente de acuerdo con el compañero, con lo que ha dicho. Yo creo que esto de mandar algunos soldados más, alguna batería de defensa de misiles Patriot y tal, es más, digamos, propagandístico que real. Esto no va a cambiar el equilibrio de fuerzas en el Golfo Pérsico, ni entre Irán y Arabia Saudí. Es por hacer algo, porque se vea que hacen algo. Pero lo que sí es fundamental es la vulnerabilidad que ha mostrado Arabia Saudí. No olvidemos que Arabia Saudí en el 2018 era el tercer presupuesto mundial de armamento. Compra cantidades enormes, gigantescas a Estados Unidos de armamento de última tecnología. Y todo eso no ha servido para nada. Es decir, unos drones, digamos, relativamente poco sofisticados han servido para poner en jaque la economía de Arabia Saudí y por lo tanto la economía mundial del petróleo. Es decir, que lo que ha demostrado Arabia Saudí es una vulnerabilidad absoluta, tanto como señalaba mi compañero en el plano económico como en el plano militar. Es que, como señalaba muy bien desde Irán, si hubiera una guerra entre Irán y Arabia Saudí no les duraba 2 días, es decir, a los iraníes, porque lo que se demuestra, y eso Irán lo ha hecho de una manera muy inteligente, puesto que tiene como enemigo a Estados Unidos, es que ha desarrollado un tipo de armamento, un tipo de guerra asimétrica, que en el caso de que se vea atacada por Estados Unidos o por Arabia Saudí, puede responder de una manera eficiente, eficaz, sin necesidad de tener esta altísima tecnología que tienen los norteamericanos o los saudíes. Bendita por los norteamericanos. No olvidemos algo muy importante. Arabia Saudí tiene una tecnología
enorme, de primera calidad, pero un ejército muy malo, porque es un ejército con mucho mercenario, es un ejército con falta de motivación. Pero precisamente hablando de estas vulnerabilidades y para indagar un poco más en el tema, Francisco, aquí llama la atención algo. Recordemos que Estados Unidos pues está acusando a Irán de ser el responsable de estos ataques yemeníes a las refinerías saudíes. Pero ¿qué se puede explicar o sea, cómo se explica el que esta tecnología, estos misiles, incluso sistemas antimisiles que tiene Estados Unidos en la zona no hayan podido pues detectar previo a los ataques los elementos con los cuales fueron destruidas las refinerías? ¿Cómo se explica esto? Ha habido, y esa es mi teoría, elementos internos en Arabia Saudita que han ayudado a la teledirección de estos, o por lo menos a la información de dónde se encuentran los puntos clave para poder haber sido atacados con esa precisión que han atacado los drones. Además, en la reunión reciente que ha habido a tres bandas entre Rusia, Turquía e Irán, la ironía y el sarcasmo del presidente Putin, estando ambos representantes de los dos países, con respecto a Arabia Saudita, cuando le han recomendado que compre el sistema de defensa de misiles ruso, el 300, es esa ironía y ese sarcasmo es como decir: tendréis aviones, tendréis misiles, como dice mi compañero, habréis sido uno de los países que más ha gastado del planeta en armamento, pero vuestra vulnerabilidad se ha visto probada ahora. Y tenéis incluso internamente alguien que ha facilitado estas informaciones. Unido a todo esto, en el interior de los Estados Unidos, la reacción de la opinión pública de verse envuelta en un conflicto con lo que conlleva, y lo que he dicho al principio, de impacto económico. Ya no solamente es John Kerry, exsecretario general de los Estados Unidos, que ha hecho la crítica a cómo la administración, y hablo de administración Trump, ha creado estas tensiones y ha dicho de reconvenir otra vez, de volver a un acuerdo y a pactar, sino además la presidenta del Congreso y otros miembros del Partido Republicano que no son evidentemente los miembros belicistas que están de capa caída y que ni harto vino el presidente quiere seguir haciéndoles caso. Yo me remitiría, para ser muy breve, a una cita o a un ejemplo, mejor dicho, de la Ilíada, concretamente cuando hay una oposición entre dos maneras de tratar la guerra, la visión de Aquiles y la visión de Héctor, para mí muy demostrativas en esta situación. Aquiles es el jefe semisalvaje que tiene la cólera, que se dedica al pillaje, que busca la guerra por la guerra. Son dos temperamentos humanos que yo me atrevo a decir que son dos estadios de evolución en la humanidad. Y está Héctor, que es el príncipe de Troya, que busca la defensa de su suelo, de su patria, de sus leyes, de su derecho, pero que propone incluso un pacto cuando está frente a frente a Aquiles, pero un pacto que sea razonable, basado en el honor y la razón, y que por lo tanto Aquiles se eleva a lo Aquiles no sale de lo particular y en cambio Héctor se eleva a lo universal. Hay que ser más Héctor y menos Aquiles en una crisis como esta. Una metáfora que cala muy bien en lo que estamos viendo ahorita en este panorama. Pero, Fernando, aquí hay algo también, y al margen de las vulnerabilidades que ya hemos visto en Arabia Saudí, al margen de las incidencias económicas que esto también ha tenido, hay un tema, y es esa gran coalición internacional que Estados Unidos pretende crear para lo que se llama la seguridad del Golfo Pérsico. Una coalición a la que además en su mayoría los países no se le han querido unir. ¿Qué lógica tiene esto, que Estados Unidos intente crear esta coalición y sobre todo, cree que va a tener éxito en ello? No, para nada. Es decir, a ver, Estados Unidos, como otras veces, invoca para hacer una gran coalición para algo determinado, en este caso en el Golfo Pérsico y tal, pero ya hemos visto que países propiamente dicho del Golfo, como Arabia Saudí, su vulnerabilidad, es decir, no sirven para nada. Y el resto, los europeos fundamentalmente,
pues también se ha probado, es decir, no tienen ni siquiera la flota suficiente. Países como Gran Bretaña, que es el que va siempre con Estados Unidos como su escudero a todos los conflictos, si es que no tienen buques de escolta para proteger sus propias fuentes de petróleo por sus propios petroleros. Es decir, no olvidemos una cosa, que es que la gran potencia que ha sido siempre históricamente Gran Bretaña, marítima, ahora mismo no tiene ningún portaaviones operativo. Tiene el Queen Elizabeth, que por el momento no está operativo porque no tiene aviones todavía fiables para poder despegar, la versión embarcada del F-35 norteamericana. Es decir, que solo hay un portaaviones propiamente dicho, que es el Charles de Gaulle de Francia. Esto da una idea de que desde el punto de vista militar Europa es irrelevante, con lo cual, ¿con quién va a ir? ¿Con Israel? Hombre, eso sería ya un absoluto disparate, es decir, claro. Con lo cual esto es retórica. En este mismo sentido... En este mismo sentido, Fernando, y ya el tiempo se nos va agotando, pero para usted mismo, ¿qué cree o qué expectativa tiene el plan, la propuesta que va a presentar el presidente Hassan Rouhani ante la Asamblea General de la ONU de lo que llama una coalición de la esperanza con ayuda solo de los países ribereños para encargarse de esa seguridad en el Golfo Pérsico? Hombre, ojalá debiera tener un buen impacto y una buena acogida por parte de los propios países del Golfo, incluso por parte, como señalaba mi compañero también, del propio presidente Trump, que como bien señalaba, no quiere guerras para nada, y menos cuando se acerca su reelección dentro de más o menos un año, o su posibilidad de reelección. Entonces, yo creo que... vamos a ver también qué dice Trump en Naciones Unidas, que nos cuenta, pero yo creo que no va a haber nada, no va a haber ningún intento más allá, de la retórica, de que si mando 1000 soldados más a Arabia Saudí o a la base que tienen los norteamericanos en Qatar y cosas de estas, que son cuestiones mediáticas para que parezca que hacemos algo, pero no creo que vaya a haber un intento de escalada, y yo creo que sí que va a haber, y se va a hacer todo lo posible, aunque se diga lo contrario, porque el conflicto no llegue a Oriente Medio, y mucho menos una guerra entre Arabia Saudí e Irán, que, como digo, Irán acabaría con Arabia Saudí en muy poquito tiempo. A ver, Francisco, ya el tiempo nos apremia. 2 puntos. Uno, lo mismo que le preguntaba a Fernando, el tema de la acogida que puede tener esta llamada coalición de la esperanza que pretende presentar Irán, sobre todo para la seguridad del Golfo Pérsico, ahorita tan tensa. Y un segundo punto, recordemos que hace escasos 2 días, Irán advirtió a Estados Unidos y a sus aliados de que no busca o no va a ser el primero en dar un paso para la guerra, pero si lo provocan, va a dar la guerra total. ¿Cómo interpretar esto? Y con eso concluimos. Empezando desde el final de tu segunda pregunta, esto es un juego de ajedrez que se está jugando, y se está jugando para intentar acercarse a una posición por parte del presidente de la administración Trump, señor Trump, y por parte del presidente Rouhani, a ver si posibilidades de intentar una vía de negociación y de acuerdo, pero eso sí, levantando sanciones y volviendo a una mesa de acuerdo nuclear que recordemos que es un acuerdo que fue ratificado hasta por las Naciones Unidas. Y en cuanto a la coalición de la esperanza, veo muchos visos de fortalecer esta coalición, ya que lo que era la coalición criminal contra Yemen de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, fundamentalmente, hay un enfrentamiento entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Se ha salido Emiratos Árabes Unidos. Hay además enfrentamiento entre los que apoyan a fuerzas independentistas, en este caso Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen, y los que apoyan ese gobierno títere en Yemen de Arabia Saudita. Y además hay potencias amigas, o hay países amigos de Irán dentro del Golfo Pérsico, que también verían con buenos ojos esta coalición de la esperanza, que también se ha hablado, y me juego la mano derecha, con Rusia y con Turquía, previo a la presentación en Naciones Unidas. Ya veremos cómo va a avanzar este punto importante en la Asamblea General de la ONU. Gracias, Fernando Moragón. Gracias, Francisco Javier Martínez, por acompañarnos hoy en Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Bueno, lo cierto es que la intención de Estados Unidos de permanecer y llevar a cabo sus intereses en Oriente Medio no es nada nueva.
Tan solo hay que revisar la historia contemporánea. 2001, invasión a Afganistán. 2003, invasión a Irak. 2006, la presentación del plan de un nuevo Oriente Próximo. Coalición internacional en Siria, presiones contra Irán, en fin, una presencia que solo ha dejado una estela de terrorismo, destrucción, muertes y tensiones. ¿Puede seguir teniendo peso de esta manera la justificación de más presencia para la paz y la seguridad? He allí la reflexión. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.